mismo. Creo que Sí, también tenemos que seguir la continuidad del siglo XIX. Y ya no fijarnos tanto en los caudillos y estas cosas. Los Bueno, que pronunciamientos, son muy limitarlos. llamativos y hay que verlos en su dimensión, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero sí, por supuesto, es una época con grandes problemas para la construcción de este Estado nacional, ¿no? Incluso ver ese caos como limitado. Yo recuerdo de de algún viajero alemán eh, que traduce mi maestro Juan Ortega y Medina, en que cuenta el encuentro en 32 en las afueras de la Ciudad de México, y él va a los toros, y cuando salen de los toros dicen, ganó, ganó Santana. Entonces, pues van a los toros y está allí discutiéndose la última batalla de las revoluciones de 1832. Eso que nos dé también, pues es una época de contradicciones. Es una época de contradicciones. Yo no habría tanto de caos, aunque sea un caos limitado. Hablaría de un reacomodo general en todo el mundo atlántico. Es decir, no hay que ser tan masoquistas y decir que nosotros tuvimos una experiencia fallida del federalismo, que tuvimos una experiencia fallida en nuestro sistema político. Todos los sistemas políticos se estaban acomodando, tanto en América del Norte y en Europa. Hay una época de las revoluciones. En ese sentido sí hay una continuidad muy fuerte y hay consensos. Pero el federalismo sí hizo una ruptura fundamental en ese sentido. Se crean nuevos actores, participan nuevos actores, tiene que negociarse de manera distinta, y yo lo que destacaría es que tenemos que buscar ese equilibrio que no nos lo dio el federalismo ni el centralismo, entre un gobierno nacional que pueda cumplir funciones sociales, económicas y administrativas frente a una autonomía de los estados, que ese es uno de los temas actuales de nuestro presente. El federalismo nos muestra eso. La historia al menos nos permite saber que tenemos que tener actualmente, que se va a discutir en el Congreso, por ejemplo, la reforma fiscal, que no nos vayamos a dañar al gobierno nacional con una reforma que le quite recursos y que no fortalezcamos en esta idea idílica de que existió un federalismo bueno. Existen federalismos malos, existen federalismos dañinos. Sobre todo el primer federalismo. Sí. Yo creo que fue bueno, no sé, tendremos que pensarlo, pero creo que hay varias cosas que tenemos que subrayar. Creo que una diferencia, el éxito de los Estados Unidos, es que los padres fundadores eran gente práctica que tenía experiencia política, pero venían de productores, ya fueran comerciantes o hacendados del sur, eran todos ricos. Allí sí era una oligarquía, no aquí, allá sí. Y permanece hasta la época de Jackson. Entonces, esta combinación entre la gente que conoce la realidad, como Francisco García, por ejemplo, que había trabajado con los minos, que había manejado los bienes de algunos españoles, él por eso tiene buenas ideas y es muy buen gobernante. Hasta 32 que por el federalismo se desboca. Pero creo que la cosa aquí eran estas utopías constitucionales de gente que no tenía esa práctica de lo que era el comercio. Había muy pocos. Entonces, falló esa conexión entre diseñar el futuro, y eso haría falta también hoy. Porque está muy bien de tener la idea de que significan los bienes nacionales y todo esto, pero si no funciona, ¿qué pasa, no? Y es que la gente sigue con estas ideas peores, porque están viendo una revolución que a lo mejor hay que revisarla. Creo que esa combinación de gente pragmática con experiencia política permitió esta negociación que dio el éxito. Nosotros empezamos además a ellos los favoreció el que estallara la Revolución Francesa y se quedaran y pudieran experimentar su sistema político sin interferencia extranjera. Nosotros no. Ya estaban en paz Europa y nos cayeron los norteamericanos, los ingleses, los franceses, los propios españoles, y todo el mundo influía aquí y tenían la idea de la riqueza novohispana. Entonces convirtieron a este país en
en el país más amenazado del continente. Esto, desde luego, fue un factor. Los extranjeros no permitían los cambios fiscales, porque enseguida sus comerciantes influían para que, Sí. o si no los cambiaba, le impedían al Congreso que lo aprobara, pues recurrían a Santana, Paredes y Valencia que se levantaran contra Bustamante por el 15%, el IVA de entonces. Y la presión diplomática, es decir, Por compraban títulos de la deuda y usando privilegios de reclamación diplomática. Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante, diseñar el futuro asumiendo el presente. Claro. Yo creo que una larga experiencia como la que tiene que destilarse bien. Yo creo que la historia tiene como función convertir los acontecimientos en experiencia. Y estamos en un momento privilegiado con estas conmemoraciones que tienen que ser así como indicadores de la experiencia. Por eso el Bicentenario, yo creo que lo más importante pues sería provocar estas reflexiones y aplicarlas al futuro y al presente, a ver si tenemos eco en nuestros representantes en todos los estados y en el Congreso Nacional, porque la historia fue diferente y nos enseña muchas cosas y nos hace, no podemos predecir el pasado, pero nos hace sensibles para entender el presente y llegar a conclusiones. Y creo que eso es un poco a la manera que decía don Edmundo Gorman. Entiendo las conmemoraciones como una oportunidad de reflexionar realmente qué sentido tenía. En ese caso, él hablaba del plan de Ayutla. Del plan de Ayutla, pero siempre lo pensó así, porque si no, pues, ¿qué sentido tiene volver a publicar los mismos papeles, las mismas cosas? Bueno, reflexionar. Así es que esa es la conclusión. Muchas gracias. En 1821 lo primero que quieren es un Estado que no, los liberales, un Estado que no intervenga en la economía. Teníamos gentes que tenía visión estadista como Lucas Alamán, pero no era buen político. Cuando Lucas Alamán dice, sí somos conservadores. ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que ustedes, los federalistas, han perdido. Donde hicimos nuestra debilidad fue desde el principio de nuestra independencia que dimos un lugar a todos en nuestro país, salvo la iglesia, sí, que dimos por supuesta.